Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les habla su hermano Alejandro Lizama, quien permanentemente, ¿cierto?, comparte reflexiones, estudios, algunos mensajes que son transmitidos. Y en esta oportunidad, ¿cierto?, quiero que me acompañen al salón de clase virtual y que podamos conversar un tema que creo que es en estos tiempos es relevante y que tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Entonces, ponga ahí, tome su cuaderno, su lápiz, abra su Biblia ya, ahí en Romanos capítulo 5, y acompáñeme, ¿cierto?, en esta noche en Conversemos de, programa, ¿cierto?, de nuestra radio Manantiales, una voz para las naciones, una voz de Dios para las naciones. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5 y es un texto que tiene que llamarnos poderosamente la atención. Básicamente vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 11. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Saltemos al versículo número 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Vamos a dejar la lectura hasta acá, aunque el texto que vamos a intentar desarrollar es el estudio de esta obra, tiene que ver con toda la Biblia en realidad, ¿cierto? Bueno, en Romanos capítulo 5, y la verdad es que qué gozo hay en mi corazón al ver una gran diría yo, asistencia, ¿cierto? O de hermanos que de una u otra manera escuchan este programa Conversemos de, o aquellos que también van a escucharlo en las distintas plataformas, ¿cierto? Que comparto estos estudios. Es tan emocionante saber que hay personas que sienten el gozo, ¿cierto?, de tener su salvación. Y sabe que estamos viendo un gran capítulo, como el capítulo número 5. Es un capítulo que va más allá de mí en muchas maneras. Sus riquezas son tan profundas, hermanos. Pero qué emocionante ha sido nuestro estudio, ¿cierto?, que hemos estado dando sobre esta materia. Ya inclusive del primer versículo y comenzando, ¿cierto?, este precioso estudio. Básicamente el mensaje de los primeros 11 versículos que leíamos, ¿cierto?, de Romanos 5 es muy simple y no voy a, ¿cierto?, a encubrirle nada. El mensaje, ¿cierto?, es que usted no puede perder su salvación. Su salvación, sin lugar a duda, es eterna, es para siempre, por los siglos de los siglos, es incambiable. Recuerde que Dios es inmutable. El apóstol San Pedro dice ahí en 1 Pedro 1:15, somos guardados por el poder de Dios. ¡Qué gran afirmación! Somos guardados por el poder de Dios. De toda la verdad cristiana, sin duda alguna, la verdad más confortante, esa que nos da más garantía, más confianza, más esperanza. ¿Qué mayor certeza trae a nuestra vida? Más confianza, ¿cierto? Y más gozo trae, es la verdad de que nuestra salvación es para siempre. Esa es una realidad tremendamente emocionante. El gozo del creyente y el consuelo del creyente realmente depende del sentido, de la certeza, ¿cierto?, de su salvación. Y entonces, Pablo está afirmando eso en este gran texto de Romanos capítulo número 5. Es sin duda el corazón
del pasaje que nuestra salvación, nuestra justificación por la fe es segura en el poder de Dios soberano. Ahora, como señalamos en alguna oportunidad, y no quiero tomar mucho tiempo en nuestra introducción, porque hay tanta riqueza que descubrir en estos pasajes, pero me recuerdo que en tiempo pasado señalamos que este tema encaja en el flujo del pensamiento de Pablo en toda la carta a Romano, partiendo del 1:1 en adelante. Usted debe recordarse que él comienza en la epístola de Romanos al hablar de la ira de Dios ahí en el versículo 18 del primer capítulo, en contra de los hombres pecaminosos, ¿cierto? Y después él ofrece un escape de esa ira, ¿cierto? La ira de Dios es desarrollada en el capítulo número 1, capítulo número 2 y la primera mitad del capítulo número 3. Y después el escape es presentado en la segunda mitad del capítulo número 3, particularmente en el versículo 21 y el capítulo número 4. Y él dice que si usted cree en la persona y obra del Señor Jesucristo, si simplemente cree mediante la fe salvadora genuina, usted es justificado o llevado a una posición correcta delante de Dios. No hay obras involucradas, no hay obras personales del humano involucradas, no hay un esfuerzo personal involucrado, no hay un esfuerzo humano involucrado en la salvación de este personaje, ¿cierto?, que Dios ha decidido salvar desde la eternidad pasada. Es cuestión de creer lo que Dios ha hecho en Cristo. La justificación por la fe es estar en una posición recta delante de Dios al creer en Jesucristo. Ahora, eso parece ser tan increíblemente simple para el judío que habría sido muy difícil para él oír esto, sin duda, porque como puede ver, él básicamente había sido criado en un sistema de obras, el sistema sacrificial, el sistema que había impuesto la religión judía sobre el pueblo, ¿cierto?, de los israelitas. Inclusive habría sido increíble para un gentil que ha sido criado en una religión de méritos humanos, ni hablar, ¿cierto?, de lo que nos inculcaron a nosotros en la religión católica, que somos muchos de ellos, lo cual es toda la religión, en general todas las religiones falsas, ¿cierto?, de una u otra manera. Y oír que lo único que necesita hacer es creer en el Señor Jesucristo y puede estar bien con Dios para siempre, es más de lo que ellos habrían podido esperar, ¿cierto?, la Iglesia de Roma. Y entonces, la pregunta natural que sigue a eso es que usted se va a decir a sí mismo: bueno, hombre, esto parece tan simple, demasiado, pero demasiado claro, demasiado fácil. Tiene que haber más que tan solo creer. Entonces usted se hace la pregunta si esto es del todo suficiente. Si lo único que tengo que hacer es creer, ¿realmente eso me puede salvar? ¿Me puede guardar de la ira venidera? ¿Eso va a ser suficiente en el día de juicio cuando esté delante de un Dios santo y es momento de descubrir cuál es el verdadero asunto de la eternidad? ¿Acaso mi fe en Jesucristo únicamente me va a mantener en pie ahí y voy a sobrevivir a ese juicio? Y esta es la razón por la que en el capítulo número 5, Pablo habla de manera categórica de este tema. Porque cualquier persona que es un nuevo convertido, alguien que ha sido regenerado y viene a Cristo a través del arrepentimiento y la fe de manera natural, va a hacer la pregunta: ¿por cuánto tiempo será esto tan bueno? ¿Cómo lo mantengo? Es natural que nos preguntemos eso. ¿Hay algo que pueda hacer para perder este precioso regalo de la salvación? Ahora que tengo esto, ¿es mío para siempre? Y esa es la razón por la que él se enfoca en el tema de la manera en la que él lo hace de manera, digo yo, magistral. Y eso no nos sorprende. Observe conmigo por un momento Efesios capítulo 1 y le mostraré un paralelo. En Efesios, el apóstol Pablo comienza a desarrollar las grandes realidades del Evangelio. Y en el versículo número 13, del capítulo número 1 de Efesios, él habla del Evangelio de nuestra salvación, en quien también vosotros, después de que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Entonces, él aquí está hablando acerca de su salvación y el evangelio que lo salvó, y que cuando fueron salvos se les dio el Espíritu Santo de la promesa y fueron sellados por el Espíritu Santo de manera categórica. Y después él dice, cuando han sido salvos a través de creer y han recibido a Jesucristo, se les dio el Espíritu Santo quien los selló. Los selló de manera auténtica, como la posesión permanente de Dios. Y en el versículo 14 dice, el Espíritu Santo se volvió el arrabón, o las arras, o el anillo de compromiso, o el enganche, o la garantía de que un día usted y yo, en últimas, va a llegar a la gloria eterna, a la gloria plena en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, la dádiva del Espíritu Santo es en un sentido la garantía, una verdad muy, muy importante y relevante en la vida del creyente. Ahora observe esto. Él expresa el Evangelio de Salvación en el versículo número 13 y 14, ¿cierto? En su totalidad. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Ese no me lo sé muy de memoria, así que lo quiero leer. Efesios 1, capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, ay, Dios mío, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cierto? Y el versículo 14, que nos es dado con garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Si usted cree, usted recibe a Jesucristo, a usted se le da el Espíritu Santo. Juan, ¿cierto? Jesús ahí en el Evangelio de Juan, al finalizar ya, ¿cierto? Este precioso Evangelio, Jesús dice, tranquilo, muchachos, no la dejaré solo, tengo aquí con mi Padre, pero le dejaré el Paracleto, alguien que está con ustedes, en ustedes. Se refería indudablemente al Espíritu Santo prometido, ¿cierto? Ahí por Joel. E inmediatamente él dice, después de oír de vuestra fe en el Señor Jesús, oí que se convirtieron y la demostración de su amor a los santos, comencé a orar continuamente por ustedes. ¿Y por qué oró? Oré porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les diera algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que más necesita hoy un cristiano cuando llega a Cristo? ¿Qué es lo que usted querría que se le diera en primer lugar si usted ha llegado a Cristo o es un nuevo creyente en Cristo? ¿Cuál sería su primera petición de oración? Aquí está. Oro porque el Padre de gloria os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados y sepan cuál es la esperanza de su llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, hermanos, quiero que puedan comprender lo que es suyo al estar, ¿cierto?, en Cristo. Quiero que tengan la esperanza de su llamado. En otras palabras, lo que Él ha comenzado en su vida, en la mía, en la de todos los creyentes, en última instancia, Él va a cumplir esa promesa. Eso es sin duda esperanza. Eso sin duda es un gozo que debemos tener usted y yo. Y sin duda, las riquezas de la gloria venidera de la herencia prometida a los santos. Entonces, Pablo dice, ahora que sé que son salvos, estoy orando por ustedes. Mi primera petición es que ustedes entiendan que su salvación es para siempre y que ustedes tienen una esperanza y tienen una herencia y una gloria venidera, dice los versículos 13 y 14 de la primera carta del libro de Efesios. Entonces, no nos sorprende, regresando ya a Romanos capítulo 5, que Pablo en Romanos hace esencialmente lo mismo. Él habla del asunto del Evangelio de Salvación en los capítulos 3 y 4. Y después en el capítulo número 5, ¿cierto? Él realmente afirma el hecho de que esta salvación sin duda es para siempre. Ahora, el apóstol San Pablo nos da 6 grandes eslabones en la seguridad de nuestra salvación.
6 eslabones en la cadena que nos atan, sin duda, de manera grandiosa al Señor para siempre. 6 grandes realidades. Él dice aquí que tenemos paz con Dios, estamos firmes en la gracia, tenemos esperanza de gloria, tenemos posesión de amor, tenemos certeza de liberación y tenemos gozo de Dios. Y cada uno de esos actos, como yo lo veo, es como un eslabón en la cadena que de manera eterna nos asegura a Cristo, nos aferra a Cristo. Y entonces cuando el enemigo lo ataca con duda y comienza a dudar si usted realmente es salvo o no, cuando comienza a cuestionar eso, puede regresar a las realidades prometidas de este pasaje, en particular del versículo 1 al versículo número 11 de Romanos capítulo 5. Ahora, recuerde, las primeras dos que vimos, ¿cierto? Las primeras dos que estamos viendo en este minuto. La primera está en el versículo 1, acuérdense, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, nos dice en Romanos capítulo número 5. Quiero leérselo, pero me lo sé de memoria. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es a través del acto de creer en Jesucristo. Eso es todo lo que está involucrado en la salvación desde el punto de vista humano. Simplemente creemos a través del acto. Tenemos en primer lugar paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como señalamos, ¿cierto? Como dice el Salmo 7:11, Dios está airado con el impío todos los días, ¿escuchó? Dios está en guerra con los hombres, sea que los hombres estén de manera conscientes en guerra con Él o no. Algunas personas dicen, bueno, hermano Alejandro, no sé cómo puedo hacer la paz con Dios. Nunca he estado enojado con Él, nunca he estado en guerra con Dios. Pero, bueno, eso no es el punto, hermano. El punto es que Él está en guerra con usted, porque usted es un pecador y usted es un objeto de su ira. De hecho, Él llama a tales personas hijos de ira, ahí en Efesios capítulo 2, verso número 3. Puede leer todos los primeros versículos, del 1 al 3, y se va a dar cuenta que este hombre que describe Pablo es un hombre inconverso, un hombre que no está en Cristo, un hombre que no ha sido regenerado, un hombre que no ha sido convertido, y da características muy fuertes. Dice que es hijo de ira, lo mismo que los demás. Cristo viene a esto, por lo tanto, Cristo lleva la ira de Dios en la cruz. Cristo es el sustituto que recibe el castigo que debemos recibir. Él recibe la furia, el enojo y la venganza de Dios en contra del pecado a favor nuestro. Y entonces, solo entonces, tenemos paz con Dios. Y dice ahí Isaías 32:17, la obra de justicia será paz y el efecto de la justicia será tranquilidad y certeza para siempre. Pues bien, quiero dejar esta primera parte, ¿cierto? Analizamos solamente el primer beneficio de la justificación, que es por la fe. Espero, ya a manera de terminar esta primera parte, mire, cuando Cristo lleva a cabo su obra de justicia en la cruz, Él trae paz con Dios. Y eso, sin duda, significa que estamos en paz con Dios. Escucha bien, ¿cierto? Estamos en paz con Dios. Y así será para siempre, porque Dios ha derramado su ira ya en el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Pues bien, vamos a dejar hasta acá esta primera clase, esta primera exhortación de este precioso capítulo número 5, los primeros 11 versículos, y vamos a seguir, ¿cierto?, en clase en nuestra próxima oportunidad. Que Dios se les bendiga, que tengan una bendecida tarde. Chao, chao.